Bueno, primero vamos a empezar por tu búsqueda, ¿no? Eh, lo primero que pensé cuando estaba leyendo sobre que habías empezado con un trabajo de pintura, un poco acercándote a lo que hacía tu mamá. Y fue muy gráfico cuando lo leí, vos ordenando tu taller diciendo, bueno, ya está, cierro con esto, y encontrando una nueva forma, ¿no? Un nuevo lenguaje, algo más, que en realidad dialoga un poco más con la forma que tiene el arte contemporáneo, que la pintura, que está un poquito medio, quedó ahí como acotación, pobrecita. Pero hay un tipo de pintura, ¿no? Porque yo creo que la pintura está súper de moda. Lo que pasa es que hay una manera de pintar que es a lo mejor la que queda. Claro, la contemporánea. Porque la reflexión sobre la pintura sigue existiendo. O sea, y hay artistas que son pintores y que reflexionan y no están fuera del sistema. Al contrario. O sea que creo que tal vez la manera en plantearse qué es la pintura hoy en día es lo que ha quedado por ahí un poco. Claro. Pero esa cosa como del oficio, del trabajo, está más una cosa más improvisada, ¿no? Yo no sé, yo era mala pintora. Horrible, era muy y además era una pintora que para la época en la que yo comienzo a trabajar realmente no entendía qué pasaba en mi mundo contemporáneo, ¿no? Entonces mi lenguaje realmente era obsoleto casi, porque yo pretendía pintar en todo caso casi como académicamente, como pintaba mi madre, no tenía el oficio y quería ser una artista política, que mi obra tuviera un contenido político o social, entonces era re difícil esa mezcla, así que era frustrante, no podía llegar a ningún punto en ese momento. Claro. No me funcionaba, sobre todo en los años, yo te hablo del fin de los 80, donde también había una relación, incluso con los lenguajes de qué era lo político. Tampoco era que yo quisiera ser una artista política, entendía que había algo de eso que para mí era súper importante, de poner el acento en una construcción social. Pero tus pinturas tenían que ver con eso, entonces. No sé si es que tenían que ver con eso, tenían que ver no tenían nada que ver, pero intentaba que fueran, ¿viste? Sobre todo en los 80 aparecían unas imágenes como de mujeres embarazadas, una cosa que para mí pensaba que eran las mujeres de la época de los desaparecidos, pero la pintura era mala pintura, era una mezcla de algo que no sabía hacer y algo que quería que fuera como una especie de trasvanguardia, que estaba de moda. Horrible. ¿Por qué? Horrible. Pero la temática más o menos igual. No, pero es una búsqueda. Cuando yo empecé a trabajar también, qué sé yo empecé a trabajar sin formación académica. Empecé a estudiar con artistas, de pintores, con maestros que daban clases de pintura. Todavía no se pensaba claramente las ideas, se pensaba la pintura, te enseñaban todavía, un maestro te enseñaba a pintar, a dibujar, el oficio. Claro. Y la verdad que a mí no me interesaba mucho eso, no estaba ansiosa, viste que te da ansiedad y quieres otra cosa. Y entendía que había algo más. Trabajé en galerías de arte, donde las galerías, esa fue mi verdadera escuela. Yo fui a escuelas, trabajé en una galería donde había un maestro donde exponían, qué sé yo, Ñoyomi, donde Alberto Heredia, Aldo Paparella, ¿no? Como los maestros de aquel momento. Jóvenes como Juan José Cambre, Cuitca, ¿no? Entonces empezás un mundo que tampoco nunca lo hubiera tenido si hubiera ido a la escuela. Entonces la cabeza empieza como a generar algo. Yo empecé tarde también, empecé a trabajar como después de la dictadura en el 85, o sea que ya llego a un mundo que es sí, 83, 84, 83. Empecé claramente a entender que podía. Antes no había podido trabajar, ni estudiar, ni nada. Entonces, de alguna manera cuando decido, no, yo realmente quiero hacer esto, y comienzo a buscar dónde, en qué taller, ¿verdad? El mundo ya era
el mundo del arte era una eclosión, ¿no? Era alucinante, estaba todo el mundo reventando, explotando, después de la dictadura, los 80 fueron divinos. Claro. Claro. Y eso te va formando de alguna manera. Entonces, tengo una formación intuitiva, emocional muy fuerte, que esa es la que me ha llevado a mí a buscar eso que quiero, que también está como heredado, ¿no? Por mis padres que eran artistas. Mi madre un poco más de oficio, mi padre un poeta también, un poco un tipo muy estudioso de la palabra, pero con esa idea de que el artista es un salvamundos, que el arte lo va a cambiar el mundo, que el arte, cuanto más bohemio sos, la revolución es más cercana, ¿viste? Como también esas ideas de lo que era un artista político también en otra época, ¿no? Claro. Como ya de hecho decir voy a ser artista es casi... Polémico. No polémico, político, ¿no? Como si yo voy a ser un artista, para mí es una decisión que tiene que ver con lo político. Sobre todo, ¿no? Como esa conciencia de que el arte puede ser una herramienta de algo diferente, no un arma de pensamiento, ¿no? Claro. Que la pintura es eso. Pienso en las obras de Tulio de Sagastizábal, en la pintura, la cabeza de ese artista que es pintor, y es una herramienta política, ¿no? De pensamiento, o no sé, loza, para ir más lejos. Una abstracción absoluta, toda su tesis de, ¿cómo se llamaba? Su teoría del perceptismo, no me acuerdo, pero que tenía que ver con la pintura, el estudio y las matemáticas y la política. Sí. Él era un tipo súper comprometido políticamente. Que pensar es político ya, ¿no? Cuando el arte provoca eso, es eso. No, como la educación, cómo se piensa la educación. Cuando la educación, si la pensás como una herramienta política, que es lo que no se piensa, además. Claro. Y yo, bueno, ahora que hablamos de esto, pienso que también por el otro lado tenés una... O sea, está clarísima como la ideología o la lucha, digamos, o el espacio para pensar, pero también como hay mucho también de trabajo personal tuyo, de tu historia personal, que también igual genera mucho pensamiento, que genera también una sensibilidad, que eso también abre al pensar. En realidad lo que me pasó a mí, que no está en ese librito que vos tenés, que es un libro muy pequeño que hicimos con una galería, antes de eso, cuando yo pintaba, trabajaba todas unas pinturas que tenían que ver con, sobre todo en una última etapa, como pintaba los métodos anticonceptivos, ¿no? Todos aquellos métodos anticonceptivos femeninos, los DIU, los condones femeninos, la pastilla, ¿no? Tenía una serie de esas pinturas. Venía trabajando como algo muy de género. Ajá. Y cuando decido como abandonar, como que realmente en aquel momento que yo decido dejar de hacer arte, estaba harta, frustrada, porque yo decido, ¿no? Porque era muy difícil intentar trabajar de artista, o sea, mi frustración era además eso, que me mandaba a los salones y me rechazaban, no me invitaban a exposiciones, viste como ese sentimiento de para qué estoy haciendo esto, cuál es. Entonces en ese ataque de bronca y de frustración aparecen esas otras herramientas y comienzo trabajando lo que para mí era el mundo o sea, aparece esa obra que es los métodos de abortos clandestinos, ¿no? Lo que se supone que a lo mejor en esas instalaciones aparece algo azaroso, pero bueno, los perejiles, las cosas de cocina, las agujas de tejer, todo eso. Y en determinado momento entiendo y comprendo que en realidad eso era impostado, que para hablar del género o para hablar de la violencia de género no necesariamente tenía que recurrir a ese discurso externo. No estaba hablando, estaba impostado. Yo quiero ser esta artista que tiene este discurso serio, militante, y en realidad era una tontería porque no funcionaba tampoco. Entonces aparece una primer pieza que se llama Patrimonio,
donde es la de los cintas, qué sé yo, donde en realidad yo me pongo, intento, en esa pieza quiero dar cuenta de mí, de ese mundo de género femenino, violentado, que no necesariamente tiene que ser el aborto, tiene que estar implícito. Claro. No, además se vuelve más verdadero cuando uno lo pasa totalmente, que no es como, bueno, hay un montón de situaciones. En toda esa pieza está todas esas puntas a las cuales yo quería hacer referencia. ¿No? Sí, además sos vos trabajando, estás vos, digamos, está tu pensamiento ahí, claro, tu interés y todo. Entonces, cuando me pongo en la escena, me pongo con mi propia historia, por primera vez aparece algo que tiene un verdadero peso. Es creíble y hablo. Tengo un amigo con el cual discuto mucho sobre si el artista habla o no, que es Jorge Macri. Jorge Macri dice, las obras no hablan, no. Como él usa un vocabulario. O sea, en realidad doy cuenta, en todo caso con esa pieza, para no decir hablo, sino doy cuenta de esas preocupaciones que tengo. En todo eso, ahí está todo cerrado en ese trabajo, ¿no? Tiene humor. No me río de mí misma, hay una condición femenina presente, hay una situación muy violenta, la cinta, no sé, como tiene muchas cosas que es efectivo. Sí. Y a raíz de ahí comienza un cambio, donde voy encontrando materiales y herramientas que son afines a lo que quiero trabajar, o a mis emociones, y siempre estoy yo, mis preocupaciones personales, ya no las externas, ¿entendés? Más allá de que yo sigo pensando en que el aborto tiene que estar legitimado, ¿no? Que no puede, que tiene que ser libre y seguro. Pero bueno, ya tengo otras herramientas para poder, desde el arte puedo hablar de las mismas situaciones sin necesidad de hacer una obra que específicamente esté dando cuenta de que el aborto es ilegal.